Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que al momento de ver este video se encuentren sanos y pues resguardados en casa en la medida de lo posible con los recientes eventos de la pandemia del coronavirus que está afectando pues obviamente a muchos de nuestros países de donde probablemente estén viendo este video. La intención de hacer este video no es para hablar del coronavirus. Vamos a dejar un poquito de lado este tipo de temas y vamos a tratar de distraernos con otro tipo de temas, vaya, con otro tipo de pláticas al respecto. Hace aproximadamente un año precisamente dejamos de dar clases en la Universidad de Guadalajara y pues desde entonces muchos de ustedes se han puesto en contacto conmigo a través de comentarios, a través de Instagram, a través de aquí mismo de YouTube, de diferentes formas, para solicitar la posibilidad de que pudiera seguir subiendo videos con respecto a anatomía, histología, embriología, etcétera. Durante este año, pues obviamente he tenido mucha oportunidad, afortunadamente, de dedicarme a mi práctica profesional, a mi consultorio, vaya, y pues igualmente he tenido la oportunidad de poder participar como profesor y como organizador de diferentes cursos, tanto a nivel nacional, aquí en mi país, México, como en otros países. Y pues bueno, precisamente por estos eventos recientes con respecto al coronavirus y cómo esto ha modificado nuestra forma de vivir en el día a día y cómo esto ha modificado también nuestras actividades laborales, pues es que tuve la oportunidad de darme un tiempo para poder preparar este video por lo pronto y espero que tenga oportunidad de preparar algunos otros más con respecto a temas de anatomía, a temas un poquito de histología, pero relacionados a la práctica diaria, a nuestra práctica, bueno, vaya, privada, por así decirlo, o nuestra práctica profesional, ¿sí? El video que les voy a dejar hoy es precisamente sobre la relación anatomoclínica de las bolsas de Bichat. ¿Y esto por qué? Este es un tema que había preparado en su momento hace 4 o 5 años para darlo en un congreso nacional, porque además de que es un tema que me apasiona bastante, además es un área que he visto que muchos profesionales de la salud, médicos o no médicos, llegan a subestimar un poco. La mayoría de las personas piensa que las bolsas de Bichat y particularmente la extracción de las bolsas de Bichat es un procedimiento libre de riesgos, muy sencillo, que prácticamente cualquier persona podría hacer. Y aunque en cierta forma hay algo de razón en ello, vaya, siempre es importante considerar que ningún procedimiento está exento de riesgos. Idealmente, si este video también lo ven pacientes o personas que tengan deseos de informarse con respecto a las bolsas de Bichat, pues bueno, vale mucho la pena que lo consideren. ¿Por qué? Insisto, ningún procedimiento está exento de riesgos y para disminuir la probabilidad de cualquier riesgo, pues es importante siempre considerar que es necesario conocer la anatomía de forma adecuada. Vaya, alguna vez mientras di esta plática hace algunos años en un congreso nacional, precisamente un doctor muy reconocido aquí en mi país que se dedica a la cirugía facial, me preguntaba, bueno, ¿qué tanto puedes hablar de las bolsas de Bichat? Todo el mundo sabe eso, es muy sencillo, etcétera, etcétera. Cuando dimos esta plática en su momento, hablé alrededor de 40 minutos, una hora nada más de estas cuestiones que les voy a hablar. Y posteriormente el doctor se acerca conmigo y me dice, no sabía que se podía hablar tanto sobre las bolsas de Bichat. Y esa es la intención de este tipo de videos, poder ayudarnos a conocer un poquitito más de lo básico para no subestimar este tipo de estructuras. En realidad la anatomía de las bolsas de Bichat es bastante compleja y por lo mismo, pues bueno, los procedimientos que hacemos con ellas, pues pueden llegar a tener sus respectivos puntos de dificultad. Entonces, ya para no ahondar mucho en esto, vamos a dejarles el video a continuación. Espero que les sea de su agrado. Si es así, pues de favorzote comenten, suscriban, déjenme sus comentarios aquí al respecto. No les pido que se suscriban como la mayoría de generadores de contenido para que me pague Google o algo por el estilo. En realidad, de ninguno de los videos que tengo en el canal de YouTube he recibido un solo peso. Esto es solamente con la finalidad de poder aportar lo poco o mucho que pueda con respecto a, pues, a los conocimientos de la medicina para quien desee tomarlos, vaya, ¿sí? Entonces, si ustedes gustan compartirlo con alguien que a lo mejor le pueda interesar, está perfectísimo.
Yo con todo gusto me voy a estar aquí a sus órdenes para sus dudas o comentarios. Me los pueden dejar a través de comentarios o a través de las diferentes redes sociales por las que me pueden encontrar. Pues espero que sea de su agrado. Cualquier cosa estamos al pendiente. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de la relación anatómica con la clínica de las bolsas de Bichat. Como bien saben ustedes, estos son los medios por los que podemos en un momento dado estar en contacto. Para serles muy honesto, el que más puedo utilizar en todo caso es el Instagram. Entonces, con todo gusto, pues ahí estamos a sus órdenes. De entrada, las bolsas de Bichat, hablando un poquito de cuestiones históricas, pues fueron descritas como un cuerpo, bueno, son descritas actualmente como un cuerpo adiposo bucal. Y se tratan de unas masas de un tejido conectivo especializado. Como bien sabemos, el tejido conectivo puede dividirse en diferentes tipos de tejido conectivo especializado. En este caso, pues se tratan evidentemente de tejido graso. Estas tienen funciones múltiples de las cuales hablaremos un poco más adelante y han sido históricamente descritas de diferentes formas. En 1727, Frankfurt y Lorenz Heister las describieron como una glándula molar. Y no es hasta 1801 donde este anatomista, precisamente Marie-François Javier Bichat, en su libro de Anatomía General, los describe de esta forma. Entre el buccinador, el macetero y los tegumentos, es decir, la piel y sus diferentes capas, una especie de bolsa grasosa que forma un cuerpo aislado de la grasa, del resto de la grasa corporal, que se puede extraer en su totalidad. Contribuye a las salientes, a ese volumen, vaya, remarcable o, vaya, que se presenta en la juventud y en ciertas épocas de la vida. ¿Sí? Entonces, es hasta 1801 cuando este anatomista Marie-François Javier Bichat las describe precisamente como una bolsa, como una masa de tejido graso. Es por esto que por él mismo que reciben su nombre de bolsas de Bichat. Las bolsas de Bichat como tal, desde un punto de vista, por así decirlo, embriológico, son el primer sitio de la cara y del cuello donde se desarrolla este tejido graso. Histológicamente está conformado por un tipo de grasa específica que es grasa unilocular, tiene adipocitos uniloculares con pocas mitocondrias, lo que en un momento dado le confiere una menor actividad o menor tasa metabólica. Su metabolismo es bastante independiente al resto del tejido graso de nuestro cuerpo. Y es por eso que muchas personas pueden llegar, por ejemplo, a tener actividad física, a tener buenos hábitos higiénico-dietéticos, me estoy refiriendo específicamente dieta y ejercicio, y aún así puede que esas personas no noten un cambio significativo con el volumen de sus mejillas. ¿Por qué? Precisamente porque estas bolsas grasosas de Bichat, pues bueno, tienen un metabolismo relativamente diferente al resto de la grasa de nuestro cuerpo, ¿sí? Estas bolsas grasosas de Bichat tienen una función muy específica, sobre todo durante la infancia y el proceso de lactancia, que es la prevención del colapso de las paredes de las mejillas al momento en que estamos pues, succionando la leche materna, pues para nuestra alimentación durante estos periodos, esta etapa de nuestra vida, ¿sí? Entonces, lo que hacen estas bolsitas es evitar este colapso porque de otra forma pues no nos podríamos alimentar. Si ustedes se fijan en la imagen de aquí de la izquierda, podremos observar que estas bolsas grasosas tienen un volumen relativamente prominente. Evidentemente se encuentran inferiores al borde anterior del macetero, que lo encontraríamos posterior a estas bolsitas. Y si se fijan ustedes, tienen un volumen relativamente mayor en comparación con las bolsas de Bichat en el caso de un paciente adulto. Vamos a ver que esto no necesariamente, el hecho de que tengan mayor volumen en la infancia que en la etapa adulta, no necesariamente corresponde a que tengan en realidad mayor tamaño, sino que de forma proporcional con el resto de la cara, pues estas ocupan una mayor masa, ocupan un mayor volumen. Veremos que poco a poco, incluso conforme va aumentando la edad, estas pueden llegar a disminuir su tamaño, de tal forma que el volumen aproximado en pacientes, en niños de 0 a 10 años,
es de 4.075 milímetros cúbicos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues bueno, a que tienen un volumen, por así decirlo, milímetros cúbicos. No estamos hablando de centímetros cúbicos, de tal forma que estamos hablando que tendrán un volumen aproximado de 4 mililitros. En el caso de pacientes de mayor edad, entre 11 y 20 años, como podrán ver ustedes, tienen un tamaño, un volumen de 6.200 milímetros cúbicos. Como podrán ustedes observar en los pacientes adultos, este volumen puede ir variando enormemente dependiendo de la edad a la que estemos hablando. En el caso de los adultos, estas bolsas grasosas de Bichat forman un puente, una especie de almohadilla entre los músculos, específicamente de la masticación, entre el macetero, el buccinador, los pterigoideos, el temporal, etc. Aunque el buccinador no forma parte de los músculos de la masticación, pues bueno, los demás, como platicábamos, sí, por supuesto que sí, y esta bolsa grasosa forma una almohadilla entre ellos. Esto le confiere a la región de las mejillas cierta resistencia a lesiones por fuerzas externas y además protege estructuras neurovasculares de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Las bolsas grasosas de Bichat como tal tienen una forma tubular. No es una forma circunferencial, una bolsita exclusivamente. Más adelante veremos un poquito acerca de su forma, pero les adelanto, tiene una forma tubular. Y como podemos ver precisamente en esta tablita de aquí y en esta gráfica de acá, el volumen puede ir cambiando enormemente dependiendo del grupo etario en el que nos encontremos. Como ya bien hablábamos anteriormente, me voy a regresar aquí un poco. De los 0 a los 10 años tienen un volumen aproximado de 4 mililitros. Si ustedes se fijan, entre los 11 y los 20 años aumenta este volumen hasta los 6 mililitros. Entre los 21 y 50 años puede llegar a tener un volumen de aproximadamente 8 mililitros, estamos hablando promedio. En pacientes menores de 60 años, según este otro estudio, pues tienen un volumen aproximado de 10 mililitros. 60 a 70 años disminuye un poco este volumen y en pacientes mayores de 70 años disminuye este volumen. Y esto está muy relacionado precisamente con la distribución o el metabolismo de la grasa según los grupos de edad. Específicamente, hablando de la región facial, la grasa se va atrofiando conforme va pasando el tiempo, conforme va aumentando nuestra edad, la grasa se va atrofiando y es por eso que los pacientes ancianos, los pacientes de mayor edad, pueden tener un aspecto, pues como se les dice habitualmente, cadavérico en la región de su cara, porque la grasa de la cara se ha ido atrofiando poco a poco. En esta tabla podremos observar igualmente el volumen aproximado dependiendo del grupo etario y como podremos observar, como ya bien lo mencionábamos, pues bueno, según este estudio, el volumen va aumentando en ciertos grupos etarios y habitualmente en los pacientes mayores de 50 años, pues va disminuyendo un poco el volumen. Corresponde un poco a lo que platicábamos precisamente en estas zonas. Aquí sí, solamente que según el tipo de estudio, pues puede variar un poquitito en cuestión a los mililitros que vemos. Una cosa importante mencionar, también, si ustedes se fijan, la distribución del volumen entre pacientes de diferentes edades, pero comparándolo entre hombres y mujeres, nuevamente en los diferentes grupos de edad, podremos observar que no hay una diferencia significativa entre el volumen de las bolsas grasosas de Bichat entre un paciente del sexo masculino y una paciente del sexo femenino. En realidad tenemos muy poca variación entre unos y otros. Esta tabla específicamente representa estos grupos etarios, donde vemos pacientes menores de 60 años, pacientes de 60 a 70 años y pacientes mayores de 70 años. ¿Sí? Eso es el promedio de volumen aproximado entre hombres y mujeres. Una cosa que hay que tomar en consideración, este estudio en particular fue realizado en disecciones cadavéricas. ¿Qué significa esto? El hecho de que hayan sido estudiados estos volúmenes en disecciones cadavéricas puede representar un sesgo relativo, por así decirlo, no desde el punto de vista metodológico, sino un sesgo en el hecho de que, pues obviamente, con la deshidratación propia del proceso de descomposición de nuestro cuerpo, pues obviamente puede haber alteraciones en el volumen de estas mismas bolsas de Bichat. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Básicamente una forma de resumir esto es que sí, el volumen o el tamaño de las bolsas de Bichat puede variar importantemente según la edad,
y no varía importantemente según el sexo. Prácticamente todas las personas tenemos estas bolsas de Bichat eh, con estos volúmenes aproximados. Ahora, ¿dónde se localizan estas bolsas de Bichat? Muy sencillo, si recordamos un poquito acerca de la anatomía de los espacios del cuello, pues podremos ver que se encuentran específicamente en el espacio bucal. El espacio bucal comprendido precisamente entre el macetero, como vemos aquí, y profundo el buccinador, ¿sí? Entre estos dos músculos se encuentra el espacio bucal, donde entre otras cosas vamos a tener a la bolsa grasosa de Bichat, como podremos observar igualmente, aunque no aparece en este video, al conducto de Stenón, a la glándula parótida. Perdón, aquí lo vemos, disculpen, el conducto de Stenón, y aquí vemos a la glándula parótida. Podremos observar que en este espacio bucal tenemos ramas de la arteria y de la vena facial, y obviamente tenemos ramas del nervio facial y, aunque no se observan de forma clara aquí, del nervio trigémino. Y obviamente podemos encontrar cierta cantidad de ganglios y de vasos linfáticos que se dirigen a drenar otras estructuras. Ahí lo que hicimos fue retirar obviamente el músculo macetero, aquí retiramos el risorio y podremos observar, bueno, aquí retiramos el cigomático mayor y aquí podremos observar precisamente este espacio, el espacio donde se encuentran estas bolsas de Bichat. Entonces el espacio bucal está limitado medialmente por ese músculo, el buccinador, y vamos a poder observar que está limitado de forma anterolateral por la fascia cervical profunda, por los músculos cigomáticos, como veíamos aquí, por el músculo macetero que veíamos acá y el risorio que ya retiramos. Posterior a este espacio, pues vamos a tener al espacio masticador y a la glándula parótida. Ahora, si queremos ver una disección en cadáver, vaya, estos videos son de los videos de anatomía de Ackland, les doy la referencia, pues bueno, podremos observar aquí a la glándula parótida y las ramas del nervio facial, como podremos observar aquí y aquí. Aquí lo que estamos observando es el conducto de Stenón o conducto parotidio, que como ustedes podrán observar, cruza por delante al macetero, atraviesa este espacio bucal y perfora al músculo buccinador para introducirse a la cavidad bucal. Nuevamente, como podremos observar aquí, pues encontramos ramas del nervio facial haciendo una parotidectomía superficial, es decir, retiramos la porción más superficial de la glándula parótida y vemos cómo estas ramas del nervio facial se distribuyen a través de esta zona. Los músculos que se asocian a esta región bucal, pues bueno, tenemos aquí al macetero. El orbicular de los labios, aunque no se asocia a la región bucal, pues lo vamos a encontrar relacionado precisamente con el músculo buccinador. Importante aquí, si ustedes se fijan, el músculo buccinador tiene sus inserciones superior e inferior, pues en el hueso maxilar, en el mandibular, y pues bueno, vamos a ver que se encuentra aquí con un rafé a esa altura. Las fibras del músculo buccinador se dirigen en sentido horizontal, a diferencia de lo que hace el músculo macetero. Y sus fibras, pues bueno, se mezclan con las del orbicular de los labios. La inervación sensitiva está dada evidentemente por el nervio trigémino, específicamente por algunas cuantas ramas. Estas que se mencionan aquí, no. Esta de aquí, su rama bucal que le da sensibilidad a la región de la mejilla. La irrigación o las arterias que atraviesan este espacio bucal, pues son ramas precisamente de la carótida externa, como podemos ver aquí, específicamente la arteria facial, que si ustedes se fijan, la arteria facial corre entre la glándula submaxilar, el ángulo de la mandíbula, y tiene un trayecto tortuoso que se va hacia esta región del espacio bucal precisamente. Entonces, todas estas estructuras atraviesan el espacio bucal, justo aquí, donde encontramos a la bolsa grasosa de Bichat. ¿Por qué entonces es importante conocer, perdón, esta anatomía? Insisto, muchas personas, muchos médicos, muchos profesionales de la salud que se encargan de o que se entrenan para poder hacer la extracción de estas bolsas de Bichat, no consideran todo el aspecto anatómico o toda la anatomía que hay alrededor de las mismas y pues desgraciadamente en esos casos, cuando no conocemos bien la anatomía, podemos llegar a ocasionar lesiones, ya sea tanto de las arterias, de las venas, como de los nervios, o llegar a producir lesiones también infecciosas a nivel de este espacio bucal. Por eso la anatomía es sumamente importante y es parte de lo que queremos hablar aquí. Otra situación aquí importante a mencionar. Las bolsas grasosas de Bichat, como ya lo platicábamos, esta que estoy señalando a esta altura, se encuentra en el espacio bucal entre el macetero y el buccinador.
Como vemos aquí nuevamente, este espacio es atravesado por el conducto de Stennon o el conducto parotidio. Vamos a poder observar que también es atravesado en esta imagen específicamente por ramas del nervio facial, aunque ya platicamos que también ramas del nervio trigémino, la arteria facial, la vena facial, etcétera, etcétera. Sin embargo, algo importante a considerar es que esta bolsa grasosa de Bichat no es el único depósito de grasa que se encuentra en nuestra cara. Si nos fijamos aquí, la bolsa grasosa de Bichat es parte de los compartimentos grasos profundos de la cara. Superficial a esta grasa e inmediatamente por debajo de la piel tenemos otros depósitos de grasa, lo que conocemos como tejido celular subcutáneo o grasa prácticamente de la cara. E insisto, se encuentra inmediatamente por debajo de la piel. Esto porque es importante mencionarlo. Muchos pacientes llegan a considerar o preguntan, si me quitan las bolsas de Bichat, ¿me van a volver a salir? Bueno, resulta aquí. La grasa, como ya podrán saber si hemos repasado los temas de tejido conectivo especializado, específicamente del tejido graso, recordemos que el tejido graso es un tejido amitótico, es decir, no tiene mitosis. Los adipocitos no se dividen por medio de mitosis. Los adipocitos como tal, una vez que nosotros retiramos un fragmento, una porción de grasa de nuestro cuerpo, esa grasa no se vuelve a formar. Lo que sí puede llegar a suceder es que la grasa restante aumente su tamaño. Insisto, no hay mitosis, pero los adipocitos pueden aumentar su tamaño dependiendo, pues evidentemente, del almacenamiento de lípidos que puedan llegar a tener. Y esto, pues obviamente depende también de nuestros hábitos higiénico-dietéticos, de la dieta, el ejercicio, etcétera, etcétera. Es por eso que algunos pacientes, cuando se retiran las bolsas grasosas de Bichat, no notan un cambio extremo en su rostro y puede darnos resultados bastante sutiles, porque obviamente el volumen de las mejillas no depende exclusivamente de esta bolsa. Como recordaremos, esta bolsa en promedio en un paciente adulto puede llegar a tener aproximadamente 8 mililitros de volumen y probablemente nos estemos refiriendo incluso a ambas. Bueno, también tiene depósitos de grasa aquí por debajo de la piel. Y si el paciente no tiene unos adecuados hábitos higiénico-dietéticos, pues obviamente el volumen de este tejido graso no va a permitir que se vea un resultado adecuado con respecto a las bolsas de Bichat. También sucede que unas personas consideran que cuando retiramos las bolsas de Bichat jamás en la vida van a volver a verse cachetones. No, resulta que sí puede suceder eso, precisamente porque si no tenemos adecuados hábitos higiénico-dietéticos, la grasa de esta región de aquí puede aumentar su tamaño. Entonces, esto es algo que siempre hay que considerar. Hay procedimientos complementarios que podemos hacer en pacientes que se realizan las bolsas de Bichat y no notan un cambio muy adecuado a sus deseos o a sus necesidades, como es una liposucción de la región facial, ¿sí? Ahora, recuerdan ustedes que platicábamos que las bolsas de Bichat tienen una forma tubular. Precisamente, esta es apenas una extensión de las bolsas de Bichat. Si nos regresamos a esta imagen, podremos observar cómo las bolsas de Bichat, insisto, esta es la extensión o la porción bucal que nosotros retiramos a través de este tipo de procedimientos. Sin embargo, podremos ver cómo estas bolsas de Bichat se extienden incluso hasta la región temporal. Entonces, vamos a hablar un poquitito al respecto. Hay En realidad no hay muchos artículos que hablen sobre la anatomía de forma profunda, vaya, con respecto a las bolsas de Bichat. Y en una revisión bibliográfica que estuvimos haciendo hace años que preparamos este tema, encontramos tres artículos en específico que en lo personal me llamaron muchísimo la atención. En 1989, Dubin describe a las bolsas grasosas de Bichat como un cuerpo graso precisamente que tiene una extensión temporocraneal y que esta es una extensión precisamente de la porción bucal, como la podemos observar aquí. Esta extensión o esta bolsa grasosa de forma tubular, como platicábamos, se encuentra por debajo o profunda al arco cigomático y superficial al músculo temporal. En el mismo año, Stussing, en este artículo sobre la discusión de la anatomía de esta bolsa de Bichat, él lo divide como una extensión superficial describe una extensión superficial y además una extensión profunda al músculo temporal de esta misma bolsa grasosa de Bichat. En el 2002, Zhang divide a la bolsa grasosa de Bichat en diferentes
lóbulos, ¿sí? Como podremos observar en esta imagen, estos son imágenes precisamente del artículo del 2002 de Zhang, donde divide precisamente en lóbulos a esta bolsa grasosa de Bichat. Y él lo divide específicamente en tres lóbulos: uno anterior, uno posterior, uno intermedio. El lóbulo anterior tiene esta forma triangular, como podremos observar, y se encuentra inferior al hueso cigomático. Técnicamente el hueso cigomático tendría que correr en esta zona y pues bueno, este lóbulo anterior se encuentra inferior a él. Está anterior, o yo me preferiría decir superficial, al músculo buccinador, y pues bueno, como ya platicábamos, se relaciona con ramas del facial, del nervio facial, y ramas de la arteria, tanto facial como, bueno, sus subramas, como es el caso de la arteria y vena bucal. La porción intermedia o el lóbulo intermedio no se había descrito precisamente en los reportes o en los artículos previos que veíamos. Técnicamente en los artículos previos hablaban de esta porción y de esta porción, ¿sí? Este parece ser bastante delgado en pacientes adultos, pero tiene un mayor volumen en los pacientes infantes, probablemente por lo que ya platicábamos anteriormente sobre cómo el volumen se relaciona igualmente pues con el resto, dependiendo del grupo etario del que estemos hablando, ¿sí? El lóbulo posterior, pues bueno, se dirige hacia la región temporal y en parte hacia la región infraorbitaria, ¿sí? Técnicamente esta sería la porción temporal y la región infraorbitaria, ¿sí? A lo largo de la rama de la mandíbula, es decir, superficial a la rama mandibular. Y pues bueno, este tiene diferentes extensiones, una pterigopalatina, pterigoidea, temporal, bucal. De eso no vamos a hablar mucho ahorita. Como podrán observar ustedes aquí, eh, estas bolsas grasosas de Bichat tienen una serie de ligamentos de sostén que las mantienen en su posición. Y perdón, aquí están precisamente, aquí hay un pequeño error. Las extensiones de las cuales hablábamos son subdivisiones de los lóbulos, no es específicamente del lóbulo posterior. Aquí tenemos la extensión pterigopalatina, la pterigoidea, la temporal y la bucal. Este artículo habla sobre la imagenología de los depósitos de grasa profundos de la cara, ¿sí? Y en este artículo se menciona precisamente, este es el artículo, un artículo de Kahn del año 2000, donde lo divide de forma muchísimo más simple. Divide las bolsas grasosas del Bichat en un cuerpo principal, que está dividido específicamente por el conducto de Stenol. Y prácticamente lo divide en una porción inferior y todo lo demás que hay por arriba, una porción superior, ¿sí? Como podremos observar, la porción inferior básicamente está formado por este cuerpo, que sería prácticamente la porción bucal, y por una pequeña extensión que se llama extensión macetérica. La porción superior pues correspondería a todo esto que vemos aquí y tiene a su vez diferentes extensiones. Una extensión temporal que puede ser superficial o profunda, como se mencionaba en artículos previos. Una extensión pterigo-mandibular, que sería esta que observamos aquí. E incluso una extensión orbitaria, ¿sí? Entonces, pues bueno, este lo divide en realidad de forma mucho más simple. A final de cuentas, son diferentes artículos, como podemos observar, los que hablan sobre la anatomía de las bolsas de Bichat, y lo que vale la pena resumir aquí a grandes rasgos es que no solamente está formada por esta pequeña extensión bucal, no solamente esta bolsa grasosa de Bichat está formada por lo que retiramos durante una cirugía, sino que en realidad se trata de estructuras profundas, más complejas de depósitos de grasa a nivel de nuestra cara, ¿sí? Si lo traducimos, si lo colocamos en esta imagen, vaya, donde podemos observar aquí al hueso cigomático y demás, podemos ver precisamente la imagen previa y cómo se relaciona con los músculos de la cara. Podemos observar la extensión superior o el cuerpo más superior de esta bolsa grasosa de Bichat, específicamente la extensión temporal, superficial, por ahí podría ir la profunda. Aquí tenemos a la porción más inferior, específicamente la porción bucal, y cómo ésta se dirige por debajo del hueso cigomático y por arriba del músculo temporal, precisamente. Podremos observar igualmente, nuevamente, que está profundo al macetero, superficial al buccinador. En este caso, el risorio también estaría superficial. En este caso, no lo pusimos así, pero el risorio estaría superficial a esta extensión. En este pequeño video, esta es una reconstrucción en 3D sobre los depósitos o sobre los complejos de grasa
profundos de la cara y precisamente podremos observar lo que ya platicábamos, como las bolsas grasosas de Bichat tienen una porción inferior y una porción superior. La superior siempre dirigiéndose hacia la región temporal, una porción más profunda que puede relacionarse con los músculos pterigoideos y la porción bucal que es prácticamente la que retiramos nosotros en una cirugía. Ahora, las bolsas de Bichat tienen diferentes usos clínicos. Probablemente la cirugía de la extracción de las bolsas de Bichat tenga como principal finalidad o la más común, pues la modificación del contorno facial. Específicamente, poder, por así decirlo, adelgazar un poco la región de las mejillas y, pues bueno, darle cierto contorno a esta región, dándole precisamente énfasis a la región de los pómulos y disminuyendo el volumen por debajo de esta región. También se puede utilizar para reconstruir defectos faciales, es decir, utilizar las bolsas de Bichat como relleno. Lo podemos retirar de esta zona de las mejillas y poderlo colocar en otras zonas de la región facial o incluso para formar colgajos pediculados en defectos maxilares y defectos palatinos, en fístulas oroantrales, por ejemplo, en pacientes que han tenido, no sé, lesiones del paladar y que pues necesitemos reparar ese tipo de lesiones. Hay diferentes formas de abordar estas bolsas de Bichat. En 1990, Stusin precisamente describe el abordaje intraoral haciendo incisiones por debajo de la desembocadura del conducto de Stenón. Es la que principalmente realizamos, por lo menos en mi caso, yo como otorrinolaringólogo. También se encuentra el abordaje descrito por Matarazzo, que es un abordaje que se realiza por arriba del conducto de Stenón, a diferencia del anterior. Yo he visto que lo utilizan más los cirujanos maxilofaciales, pero hay otro tipo de abordajes. Por ejemplo, Jackson en el 95 describe otro tipo de abordaje intraoral haciendo una incisión en el surco gingival de la región molar, y pues también se puede realizar a través de un abordaje externo en una ritidoplastia o ritidectomía o ritidoplastia, como la puedan conocer en su país, ¿no? Donde precisamente pues cuando hacemos un lifting facial pues podemos abordar igualmente esta bolsa grasosa de Bichat, ¿sí? En el 2002, Zhang pues, describe otra incisión en el surco gingival a nivel de la primer molar. Todos son muy similares a final de cuentas, probablemente el más diferente a todos ellos pues, es el abordaje externo. Pero todos los demás abordajes intraorales básicamente refieren a hacer una incisión ya sea por arriba o por debajo del conducto de Stenón, evidentemente para evitar la lesión del mismo, porque es una de las complicaciones que podemos llegar a tener. Con respecto a la técnica, este video en particular no lo vamos a pasar porque la intención, pues vaya, es hablar de la anatomía. La técnica la vamos a dejar reservada específicamente para pues especialistas en el área. Entonces este video no lo vamos a saltar por el momento. Así es como se observa la bolsa grasosa de Bichat. La bolsa grasosa de Bichat podremos observar nosotros que está envuelta en esta cápsula que podemos observar aquí. Este es un abordaje intraoral en una cirugía nuestra, donde le abrimos un poco esta cápsula donde se encuentra contenida y podemos separar entonces muy fácilmente esta bolsita grasosa de Bichat. Aquí se encuentra pues el surco gingival, hacia acá estarían los dientes. Las bolsas grasosas de Bichat las vemos de esta forma, tienen un color amarillo relativamente pálido o muchos lo refieren como un color amarillo yema, como la yema de un huevo. Y podremos observar pues el volumen aproximado que tienen comparado con esta reglita. Complicaciones. Precisamente, como ya bien hablábamos, la anatomía de las bolsas de Bichat es muchísimo más compleja de lo que pareciera y la extracción de las mismas no es un procedimiento exento de complicaciones. La complicación probablemente más frecuente que podemos llegar a encontrar es sangrados, ya sea intra o postoperatorios, ¿sí? Habitualmente estos sangrados pues, se pueden dar precisamente por la lesión a ramas de la arteria o de la vena facial, específicamente de la arteria o de la vena bucal, vaya, y se pueden presentar, como platicábamos, durante o después de la cirugía. Si se presentan después de la cirugía, habitualmente se forman hematomas importantes. Y los hematomas los vamos a poder observar de esta forma. Si ustedes se fijan, este es un paciente postoperado de rinoceptoplastia el mismo día de su cirugía.
En el caso de este paciente, el día de la cirugía estaba hospitalizado el paciente. Me comenta la esposa, ¿sabes qué? Es que al momento en que lo pasaron en su cama, vomitó y sangró un poquito de la nariz. Le dije, a ver, de favorzote, mándame una fotito en lo que voy a verlo para poder ver qué tanto fue ese sangrado. Bueno, perfectísimo. Este sangradito fue algo mínimo. De lo que no se había percatado la familiar y el paciente era de esto. Al momento en que me envían la fotografía, alcanzo a ver este tremendo aumento de volumen que, como podrán ustedes observar, es unilateral, es específicamente del lado derecho, porque del lado izquierdo no hay ningún problema. Y le digo, por favor, mándame una fotito que se vea específicamente esa mejilla. Y me manda esto. Si ustedes alcanzan a observar, hay un cambio de coloración aquí en la piel. Esto es un hematoma precisamente. Es una colección de sangre que se forma prácticamente de forma inmediata o pocas horas o pocos días después de la cirugía, ¿sí? No necesariamente el sangrado se tiene que presentar durante la cirugía. Se puede llegar a presentar después de la cirugía. En estos casos, ¿qué es necesario hacer? Pues evidentemente drenar esa colección de sangre, porque si esa colección de sangre permanece en esa región, si no controlamos el sitio de donde viene el sangrado, pues además de que puede ocasionarnos un aumento, una pérdida de sangre mayor, esa sangre puede llegar a infectarse y a darnos, pues vaya, abscesos profundos de cuello, como ya lo hemos platicado en otros temas en estos videos. Igualmente, como platicábamos, también hay otro tipo de complicaciones, como es el caso de infecciones, ya sea por la colección de sangre en el espacio bucal o por agentes externos. Es muy importante que durante los cuidados postquirúrgicos procuremos evitar lesionar las heridas intraorales, porque recordemos que la cavidad oral, a final de cuentas, es una cavidad contaminada. Tiene bacterias, como es bacterias de la flora normal de nuestro cuerpo. Sin embargo, el espacio bucal, pues es un espacio estéril. Y nosotros al momento en que hacemos un abordaje intraoral o extraoral, a final de cuentas estamos creando una comunicación por donde puede haber paso de bacterias de un lugar a otro, ¿sí? Entonces es muy importante pues procurar respetar estas vías, ¿sí? Y respetar las heridas que estamos realizando. Alguna vez una paciente postoperada mía, precisamente, se les indica en la medida de lo posible tener cuidado con su alimentación, no comer alimentos duros, no comer alimentos con filo, es decir, como tostadas, galletas, cosas por el estilo, para evitar lesionar estas heridas. Pues precisamente durante este periodo de recuperación, una paciente, pues vaya, consumió alimentos que estaban indicados como para no ser consumidos y tuvo cierto paso precisamente del alimento a través de la incisión de la herida intraoral hacia el espacio bucal. Pues obviamente ese alimento produjo una infección en el espacio bucal, se formó un absceso y pues tuvimos que drenarlo evidentemente. Complicaciones que son menos frecuentes, lesiones al nervio facial, al nervio trigémino, aunque no es lo más frecuente, se pueden llegar a presentar y el paciente puede llegar a presentar dolor después de la cirugía, precisamente por las lesiones al nervio trigémino, o puede llegar a sentir disminución en la capacidad de movimiento de los músculos de la expresión facial por lesión al nervio facial. Lesión al conducto de Stenon, esto es en realidad bastante infrecuente, pero sí se puede llegar a ocasionar. Obviamente las lesiones del conducto de Stenon, dependiendo de la sintomatología que nos estén dando, deben de ser revisadas de forma quirúrgica o se pueden manejar de forma conservadora, ¿sí? Como es en el caso de una cialoadenitis, un proceso infeccioso, por ejemplo, de las glándulas salivales, que puede llegar a mejorar con el uso de antibióticos, con el uso de masajes, con el uso o el consumo de alimentos cítricos, vaya, ¿sí? Y obviamente la dehiscencia de la herida. En lo personal, aunque muchos cirujanos plásticos, según lo que he visto, no cierran la herida de la incisión intraoral, yo en lo particular siempre la cierro y pues no es tampoco tan infrecuente que algunos pacientes puedan llegar a abrirse un poquito esta herida. Mientras estemos vigilando esta herida y estemos vigilando que no nos produzca ni sangrado ni una colección, un absceso, vaya, pues bueno, no hay ningún problema. Habitualmente la mucosa oral es muy noble y puede llegar a cicatrizar de forma muy adecuada, ¿sí? Aquí vemos precisamente una fotografía de un hematoma, donde podremos observar que igualmente pues, se alcanza a ver sin problema alguno de forma intraoral.
Existen otro tipo de complicaciones, por ejemplo, lo que bien platicábamos, la lesión del conducto de Stenon, del conducto parotidio. Y para resumir un poquitito este estudio que fue realizado en el 2005, donde se estudia precisamente las lesiones al conducto parotidio, al conducto de Stenon o a las ramas bucales del nervio facial con la extracción de las bolsas de Bichat, pues bueno, ellos llegan a la conclusión de que puede haber lesiones al ramas del nervio facial hasta en 26% de los pacientes que se realicen este tipo de procedimientos e igualmente lesiones al conducto de Stenon, precisamente por la relación anatómica que hay del conducto de Stenon con las bolsas de Bichat. Como podremos observar aquí, ellos describen que el conducto de Stenon puede pasar superficial, superior o incluso a través de la misma bolsita de Bichat. Entonces siempre hay que tener mucha precaución con este tipo de procedimientos. Esto es la evolución habitual que debe de tener un paciente con la extracción de las bolsas de Bichat. Si ustedes se fijan, es una inflamación prácticamente mínima y esto es a un día de la cirugía de esta paciente. ¿Sí? Entonces la inflamación es muy discretita, el paciente debería de tener una evolución lo más adecuada posible. Obviamente esto es lo ideal, pero hay pacientes que pueden llegar a tener mayor o menor inflamación dependiendo también de sus cuidados previos y de sus cuidados postquirúrgicos, pero muy importantemente de la técnica quirúrgica. Son más o menos ejemplos de cómo se pueden llegar a ver los resultados, que pueden ser desde muy adecuados hasta muy sutiles. Este tipo de procedimiento pues es muy adecuado y muy noble para, insisto, disminuir el volumen de las mejillas en pacientes seleccionados. Como conclusiones, entonces podemos ver que las bolsas de Bichat se tratan de una estructura anatómica bastante compleja, no es tan simple como habitualmente lo consideramos, que tiene relación con estructuras neurovasculares muy importantes, insisto, tanto ramas de la arteria facial, bucal, vena facial, bucal, etcétera, como del nervio trigémino y nervio facial. Como ya bien lo platicábamos, la extracción no está exenta de complicaciones. En lo particular, siempre la realizo en quirófano, en hospital. En lo personal, no me gusta realizarlas en consultorio, precisamente porque estas complicaciones pueden encontrarse desde el mismo procedimiento. Para reducir estas complicaciones o la probabilidad de estas complicaciones es necesario tener un conocimiento anatómico y quirúrgico muy preciso para que nos den resultados favorables en el contorno facial. Y pues bueno, con eso terminaríamos con este tema. De favorzote, si tienen alguna duda, algún comentario, pues los leo con todo gusto aquí abajito. Yo como siempre y con todo gusto estoy a sus órdenes a través de los medios que platicábamos. Aquí nuevamente los pongo. Con todo gusto estamos a sus órdenes para cualquier inquietud o duda. Y pues bueno, nos estaremos viendo. Espero yo estar subiendo un poquito más de videos, insisto, más relacionados con mi práctica profesional, pero con todo gusto, pues estamos al pendiente. Que tengan muy buen día, cuídense muchísimo y nos vemos pronto.